Pedro Pascal ha estado apareciendo recientemente en cada película y serie que existe por ahí. Por lo tanto, debemos descubrir qué hechizo ha lanzado sobre Hollywood para volverse tan famoso de repente. Con oportunidades en aumento, Pedro trabajó desde abajo y llegó hasta arriba después de poner décadas de sangre y sudor en la actuación. Siendo una de las celebridades más queridas por los fanáticos y más atractivas, Pedro Pascal ha protagonizado muchas franquicias incluyendo Marvel, DC y Star Wars, que literalmente son consideradas las franquicias más grandes de Hollywood. Pero hay más películas y series subestimadas que necesitan ser reconocidas ya que muestran lo mejor de sus habilidades actorales y su llamado rostro hermoso. Desde Hot Ones hasta SNL, también ha causado una gran impresión en el mundo promocional del marketing al realizar sketches divertidos. Hay mucho más en su presencia carismática, además de actuar. Entonces, descubramos más sobre este hombre hermoso juntos. La película que primero viene a nuestra mente cuando pensamos en este hombre es Kingsman, The Golden Circle, de 2017, que fue dirigida por Matthew Vaughn, un director muy prominente y amante de la diversión. El presupuesto para esta película fue de $14 millones e hizo aproximadamente $400 millones en taquilla. Ahora, sé que este no es su trabajo más popular, pero fue un buen comienzo para elevar su carrera, ya que era un gran proyecto. Esta película es una secuela de Kingsman, The Secret Service, que trata sobre una organización ultra secreta luchando contra amenazas peligrosas para mantener la paz del mundo. Lo que hace excepcional a esta segunda parte es que Pedro Pascal es en realidad el villano aquí. Básicamente, su personaje es un vaquero de habla suave, con un lazo de alta tecnología e instintos asesinos, que añaden mucho a su personaje. Lucha junto a los otros héroes de la película por un tiempo hasta que se vuelve contra ellos y se convierte en un villano picante y encantador que todos odian amar. Aunque no está confirmado, algunas fuentes dicen que le pagaron alrededor de $1 millón, lo que dice mucho sobre qué tan gran actor es. Hablando de grandes actores, en uno de sus trabajos más recientes, se une literalmente a uno de los actores más grandes de la industria, en una película llamada Materialist, de 2025. Esta es una película de comedia romántica donde Pedro se une nada menos que con Chris Evans, quien es famoso por su papel como Capitán América y muchos otros. El otro actor es Dakota Johnson, quien es conocida por su papel en las películas familiares 5 Sombras de Grey. Esta película está dirigida por Selene Song y tiene un presupuesto de $20 millones, mientras que ha hecho solo $31 millones en taquilla. Pedro Pascal, en esta película, interpreta el papel de un hombre llamado Harry que se enamora de una mujer que está más interesada en el estatus que en las cosas reales que verdaderamente importan en la vida. Mientras el amor y la riqueza colisionan, Pedro Pascal entrega el papel perfecto de un hombre encantador y magnético. Ya que estamos en sus proyectos más recientes, saltemos directamente a su más reciente, más anticipada y película de mayor presupuesto hasta ahora, The Fantastic Four. Está llegando a interpretar el personaje más importante de Marvel aquí. Entonces, analicémoslo todo. La fecha de estreno de la película es el 25 de julio de 2025 y está siendo dirigida por Matt Shakman, con un presupuesto impresionante de $200 millones a aproximadamente $250 millones, lo que es una locura. Esta es obviamente una película de Marvel, que es una de las franquicias más grandes del mundo, y específicamente eligieron a Pedro porque es brillante. Interpreta a un personaje llamado Reed Richards, también conocido como Mr. Fantastic, quien es el hombre más inteligente de todo el planeta. La historia sigue su origen y el de su equipo, pero Pedro tiene el papel principal. Y no solo eso, su nombre también está listado como una de las personas principales en Avengers, Doomsday, que tiene el potencial de ser la película con mayor recaudación del mundo. Entonces, Pedro está interpretando papeles casi principales en las películas más importantes de la industria. Pero ¿qué hace tan especial a este personaje de Pedro Pascal que Mr. Fantastic es uno de los papeles principales en Avengers? Doomsday, bueno, como sugiere el nombre, el villano principal de esta película es Doctor Doom, quien es uno de los villanos más grandes de Marvel. ¿Y adivina qué? Comienza como rival de Mr. Fantastic y luego se convierte en un villano importante. Mr. Fantastic se une a los Avengers con su equipo para derrotar a Doctor Doom. Entonces, el personaje de Pedro es una persona que unirá toda la película Doomsday a través del villano. Pero no solo eso, es un personaje muy importante por muchas otras razones. Una de ellas es un villano de Marvel llamado Galactus. Galactus es un devorador de planetas, un ser cósmico gigante que va de planeta en planeta consumiéndolos. Entonces, el personaje de Pedro
accidentalmente envía señales que Galactus capta y viene a devorar la Tierra. Ahora, Pedro aquí es importante en esta situación por dos razones principales. Una de ellas es el hecho de que introduce a Galactus. Este es uno de los personajes más intrigantes de Marvel que los fanáticos han estado muriendo por ver. Todos los que quieren ver la película Fantastic 4 es solo por Galactus, y Pedro introduce a este personaje, lo que lo hace tan importante aquí. La segunda razón que mencioné antes es detener a Galactus. Obviamente, cuando Galactus venga, querrá consumir el planeta, y la única persona que puede detenerlo es la persona más inteligente del planeta, quien se las arreglará para encontrar una manera de detener a Galactus. Entonces, Pedro es tan importante en esta franquicia porque básicamente unirá todo, incluyendo a los villanos y los héroes. Su nave llegó al final de la película Thunderbolts, lo que significa que vendrá a los Thunderbolts y reunirá al resto de los héroes. Todo esto hace a Pedro extremadamente importante para el universo Marvel. Pero si pones todo a un lado, todavía hay otra razón que lo hace tan importante. Este pequeño bebé aquí, Reed Richards, tiene un bebé con su esposa, Sue Storm. Y este bebé llevará el futuro de Marvel. Franklin Richards es un personaje extremadamente fuerte que puede crear y destruir universos enteros. Entonces, Mr. Fantastic es el nuevo personaje más importante de Marvel que se supone que debe unir todo este universo. Y una vez más, Pedro no hizo una audición para este papel. Marvel lo eligió ellos mismos como el personaje más importante en su universo, lo que muestra qué tan gran actor es. Pero veamos su pasado y veamos dónde se volvió popular. Y después de eso, hablaremos sobre qué papeles importantes interpretó incluso antes de volverse popular en el mainstream. Antes de que la industria de Marvel quisiera a Pedro todo para ellos, había muchos otros que le dieron papeles principales que lo hicieron popular. Antes de saltar al universo DC, hablemos de la franquicia que hizo a Pedro popular al punto donde a los fanáticos les gustó tanto que todos empezaron a elegirlo, incluyendo uno de los juegos más populares. E incluso hacen memes sobre cómo está tomando cada franquicia. De todos modos, la franquicia que lo hizo tan popular es la franquicia de Star Wars. Star Wars puede ser tan grande como la franquicia Marvel, ya que han hecho innumerables películas y series, y han creado millones y millones de fanáticos que están interesados en lo que muestran. Cuando la mayoría de sus películas terminaron, tenían muchas series de TV derivadas que hacer. Una de las derivadas más exitosas de Star Wars fue la serie llamada The Mandalorian, que por supuesto tenía a Pedro Pascal en el papel principal. Se volvió extremadamente popular por este papel, y lo único de lo que se quejaban los fanáticos era que no pudieron ver su rostro hermoso. Esto es porque en esta serie, los personajes vienen de una tribu o clan de asesinos, que usan cascos y cobran recompensas, y no se les permite mostrar su rostro a nadie. Entonces, estos cazadores de recompensas específicos fueron originalmente introducidos en las películas de Star Wars, y no necesariamente tenían un papel tan grande en la franquicia, pero esta derivada se basa en un solo mandaloriano que vive solo, tomando recompensas locales. Entonces, este personaje de Pedro Pascal parece bastante normal al principio, pero justo al final del episodio, revelan algo que lo cambia todo. Vemos que está cuidando al bebé Yoda. Entonces, en caso de que no lo supieras, Yoda es uno de los personajes más grandes de Star Wars, y juega un papel muy importante en la historia de todas esas películas. Básicamente, esta derivada de Pedro Pascal es una precuela de esas películas, donde muestra cómo Yoda fue rescatado como bebé por un mandaloriano. Ahora, esta serie se vuelve muy personal en el personaje de Pedro y explora cómo salvó a este bebé, e hizo amigos en el camino, aunque era un cazador de recompensas solitario y terco. Entonces, una vez más, otra franquicia tenía un papel extremadamente importante que establece toda la trama directamente, y se le dio a Pedro Pascal. Entonces, el presupuesto general de esta serie fue de más de $100 millones, y no se declara cuánto dinero hizo a cambio, pero es una de las series más vistas en Disney. Entonces, elegir a Pedro en su franquicia fue un gran éxito para el universo de Star Wars. Esto hizo a Pedro muy popular, y comenzó a conseguir más y más papeles. Y debido a esto, justo después de The Mandalorian, que fue en 2019, inmediatamente se unió al universo DC, que es la única franquicia maldita que Pedro no pudo salvar, y su papel no fue tan impresionante o tuvo algún valor significativo. Esta película fue Wonder Woman 1984. No solo Pedro tuvo un papel básico, pero su película literalmente fracasó y tuvo pérdidas extremas, perdiendo $40 millones. Su presupuesto inicial fue de $200 millones, y en taquilla hizo $160 millones. Entonces, después de todo este brillo, finalmente tenemos una franquicia que eligió a Pedro Pascal y aún se mantuvo por debajo de lo mediocre. Bueno, al menos la nueva película de Superman salvó a DC, así que no tenemos que preocuparnos por eso. De todos modos, Pedro Pascal en 2020 se unió al universo DC como Maxwell Lord, quien en realidad es un personaje importante, pero ha sido reemplazado ahora por el hermano de James Gunn, Sean Gunn, así que ya no importa. Pero aún tenemos que hablar sobre cómo incluso en esta película terrible, Pedro Pascal se las arregló para interpretar un papel decente. Entonces,
Su personaje es un magnate de TV llamativo y de habla suave cuyo encanto enmascara una inseguridad profunda y desesperación. Cuando gana control de un artefacto místico que concede deseos, no solo lo usa, se convierte en él, intercambiando pedazos de su humanidad por influencia global y poder. Mientras el mundo se desmorona bajo el peso de deseos descontrolados, Max se espirala hacia la locura, persiguiendo amor y legado en todos los lugares equivocados. Pedro Pascal aporta energía explosiva y profundidad desgarradora al papel, convirtiendo lo que podría haber sido un villano típico en una fuerza trágica y magnética. Es peligroso, roto y de alguna manera humano. Quieres que pierda, pero una parte de ti quiere que sane. Esta es la razón exacta por la cual Pedro Pascal es un muy buen actor. No importa en qué película esté o qué personaje esté interpretando. Lo hace tan bien que añade profundidad al personaje. Esto pasa tanto que este personaje se convirtió en un formato de meme muy popular, aunque la película ni siquiera era popular. Pero sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, esta película fue un gran fracaso. Entonces, aunque su trabajo fue bueno, podría haber sido mejor. Regresemos a algo de su mejor trabajo. Entonces, temprano, mencioné que después de ganar fama de The Mandalorian, fue elegido en casi todas las franquicias grandes, incluyendo juegos. The Last of Us, uno de los juegos de zombies más jugados, es hasta el día de hoy aún uno de los juegos más favoritos de los fanáticos. Entonces, la acción en vivo de esto estaba considerando muchos actores de gran tiempo, muchos actores que habrían sido muy buenos para el papel, pero terminaron eligiendo a Pedro Pascal para el papel debido a su popularidad. Incluso antes de The Mandalorian, había estado en algunas series muy populares, a través de las cuales se había hecho un nombre, y llegaremos a eso más tarde también. Pero por ahora, tenemos lo último de la serie de TV de acción en vivo The Last of Us en 2023. El presupuesto general para esta serie fue de aproximadamente $100 millones, y a Pedro Pascal le pagaron aproximadamente $4.5 millones, porque en este punto se había convertido en un actor muy grande debido a The Mandalorian. Entonces, toda la historia trata sobre un brote de zombies, donde Pedro Pascal interpreta a un personaje llamado Joel, como Joel Miller, un sobreviviente experimentado en un mundo post-apocalíptico devastado por una enfermedad fúngica que ha transformado a una gran porción de la humanidad en monstruos viciosos e infectados. Pedro Pascal da una actuación que define su carrera en The Last of Us. Después de la terrible muerte de su pequeña hija en medio del primer brote, Joel es inicialmente un hombre roto, espiritual y emocionalmente vacío. Contrabandear a una adolescente llamada Ellie a través de la nación es una misión improbable que se ve obligado a emprender años después, posiblemente la última esperanza de la humanidad para una cura. Ellie es resistente a la enfermedad, haciéndola más que solo otra sobreviviente. Algo que comienza como un trabajo transaccional y frío, gradualmente se transforma en algo mucho más profundo y devastador. Un fuerte y complejo apego, padre-hija, que cuestiona toda la filosofía de supervivencia de Joel. Pedro Pascal le da vida al exterior áspero de Joel con una intensidad sutil y precisión emocional, revelándonos cada destello de temor, culpa y afecto oculto bajo sus ojos cansados. Una figura que se siente increíblemente real y desgarradoramente humana es creada por sus expresiones faciales matizadas, silencios preocupados y la ira controlada en su voz. Pascal es más que solo un actor, es Joel, y sin una palabra puedes sentir cada cicatriz que lleva. Una examinación espeluznante e intensamente emocional de lo que significa amar en una sociedad que ha perdido todo. Mientras otros actores definitivamente habrían sido una buena elección para este papel, Pedro Pascal es el Joel perfecto. Aparte de su papel en esta serie, la serie misma lo hizo muy popular. El juego de acción-aventura con el mismo nombre, The Last of Us, había recibido grandes elogios de los críticos por su trama convincente, personajes matizados y profundidad emocional. Enfatiza la fuerte amistad de Joel y Ellie, mientras fusiona un juego de supervivencia fascinante con una historia dramática. Su atractivo proviene del hecho de que revolucionó la narrativa de videojuegos, haciéndola más sofisticada, conmovedora y memorable. Entonces, con este hype, cuando la serie de TV fue anunciada, ya había sido tan esperada que estaba destinada a tener éxito. Cuando fue lanzada, se convirtió en una de las series más vistas del año, y todos los que ni siquiera conocían el juego vieron la serie, lo que le dio a Pedro toda la fama adicional que necesitaba después de The Mandalorian, para ser elegido en algo tan grande como Marvel. Pero antes de todo esto, antes de Marvel, antes de The Last of Us y antes de The Mandalorian, ¿quién era Pedro Pascal? ¿Y en qué películas y series estaba? Bueno, lo creas o no, aún estaba en bastantes series y películas grandes. De estas series conocidas, profundicemos en una serie de TV llamada Narcos, de la cual debes haber oído hablar por lo popular que fue de 2015 a 2017. La primera temporada de la serie tuvo un presupuesto de $25 millones, y fue en ese momento considerada una de las series más populares y más vistas de Netflix de todos los tiempos por lo genial que era. Una de las actuaciones más cautivadoras de Pedro está en esta serie y posiblemente en el drama criminal contemporáneo.
que es su interpretación del agente de la DEA, Javier Peña. Pedro retrata a un agente de la vida real que jugó un papel crucial en la búsqueda de Pablo Escobar, el señor de las drogas colombiano. Instantáneamente te cautiva con su pasión cruda y fundamentada. Peña no es una figura llamativa que depende de la grandiosidad o la ostentación. Más bien, Pedro crea a un hombre que está dedicado a su trabajo, frecuentemente agotado por sus demandas y constantemente caminando la línea entre supervivencia y justicia. Pedro transforma a Peña de un oficial de la ley en la figura central en un conflicto complejo y violento, usando expresiones faciales matizadas, timing preciso y emoción controlada. La actuación de Pedro es increíble, por lo bien que logra el equilibrio entre sensibilidad y fuerza. Pedro mantiene a Javier Peña de volverse insensible o robótico, a pesar de su exposición constante a violencia, corrupción y compromiso moral. Pedro te mantiene pegado a la pantalla con su quemado lento de emociones, en lugar de gritarlas. La escritura de Javier Peña ya establece una base sólida para la profundidad. Es inteligente, motivado, frecuentemente cínico, y no tiene miedo de ensuciarse las manos. Pedro añade matices sutiles que le dan a Peña un sentido más realista. Actúa con una calma decidida, entendiendo que no todas las situaciones requieren actividad o conversación. Los momentos más impactantes ocasionalmente ocurren cuando permanece en silencio, y permite que la tensión en el silencio se acumule. Pedro se apoya expertamente en esta área, representando a un hombre cuyo trabajo lo obliga a ver lo peor en la gente, mientras intenta preservar lo poco que queda de sí mismo. Pedro Peña es un contrapunto emocional esencial en una historia llena de señores de las drogas, tiroteos e intriga política. Proporciona a la audiencia una comprensión clara de los verdaderos costos asociados con la guerra de drogas. Su narración es reflexiva, cansada del mundo, y frecuentemente teñida de tristeza, mientras ofrece más que solo exposición, especialmente en la temporada 3. Esta autenticidad es lo que le da a Narcos su fuerza emocional. Pedro nunca eleva a Peña al estatus de héroe clásico, pero tampoco deja que se convierta en una herramienta inútil de la policía. Su viaje es mucho más convincente porque tiene fallas, conflictos, y siempre está cambiando. La habilidad de Pedro para retratar personajes éticamente complicados con empatía y gravedad, además de su talento, lo convirtió en la elección perfecta para este papel. Siempre juega a favor de la historia, añadiendo carisma sin nunca tomar el centro del escenario. La actuación de Pedro es firme, cautivadora y sutilmente poderosa, incluso cuando está rodeado de figuras legendarias como Escobar. Lo que quiero decir con esto es que la serie retrata muchos otros personajes mucho más grandes que él y lo que tiene que ofrecer, pero aún se destaca, lo que prueba qué tan buen actor es. La habilidad de Pedro para transmitir el paso del tiempo está entre sus actuaciones más notables. Peña se vuelve cansado y cada vez más pesimista mientras cambian las temporadas. Sin embargo, aún mantiene su optimismo de que algo positivo podría emerger de toda la dificultad. Es un comportamiento que sutilmente exige tu respeto sin intentar atraer atención. Es inteligente, matizado y crucial para la razón por la cual Narcos tiene una conexión emocional tan fuerte y se ha vuelto famoso mundialmente. Y si vamos incluso antes de esta era, entonces llegamos a Game of Thrones. Esta serie no necesita introducción, ya que fue la serie de TV más vista y número 1 de todos los tiempos. Aunque Pedro Pascal solo apareció por 7 episodios, aún logró algunas cosas notables y probó en ese entonces qué tan excepcional es. La interpretación breve pero memorable de Pedro de Oberyn Martell, popularmente conocido como la Víbora Roja en Game of Thrones, dejó una impresión duradera en una de las series de televisión más icónicas. Impulsado por pasión y deseo de venganza, Oberyn, el príncipe ardiente de Dorne, es introducido en la temporada 4 y llega a King's Landing. Pedro entra al papel con una presencia poderosa, retratando a Oberyn como un luchador y amante, más afilado con sus palabras, mortal con una lanza. A pesar de tener poco tiempo en pantalla, la interpretación de Pedro hizo de Oberyn un favorito de los fanáticos prácticamente de inmediato, incluso antes de que fuera popular en los medios mainstream. La interpretación de Pedro de Oberyn es particularmente cautivadora, debido a su convicción más que solo su autoconfianza o destreza de combate. Oberyn está en King's Landing para buscar justicia por su hermana Elia, quien fue abusada y asesinada durante la rebelión de Robert por Gregor Clegane. Pedro retrata esta necesidad de venganza con intensidad extrema mientras mantiene la humanidad de Oberyn. Es un hombre con un código que cree firmemente en honor, amor y familia. No es un bruto sediento de sangre. Pedro desarrolla una figura con alma incorporando hábilmente estos hilos emocionales dentro del audaz barniz de Oberyn, lo que solo sirve para resaltar qué tan trágico es su final. La inclusión de Oberyn en la narrativa le da a Game of Thrones una nueva vitalidad vibrante. Se destaca como alguien que se mueve con estilo y propósito entre los políticos astutos y señores estoicos. Pedro hace un uso excelente de su cuerpo. Ya sea que esté recostado en túnicas de seda o cargando hacia la batalla, constantemente llama la atención. Sus movimientos tienen el ritmo de un bailarín, particularmente cuando lucha contra la montaña,
en la infame secuencia de juicio por combate. Además del final inesperado de la serie, la actuación fluida y cautivadora de Pedro hizo de esa pelea uno de sus momentos más comentados. La cantidad de trasfondo que Pedro transmite en tan poco tiempo en pantalla es notable. El dolor de Oberyn, amor por su ciudad natal, bisexualidad y claridad moral en un mundo turbio son todos revelados en unas pocas escenas. Esto demuestra el talento excepcional de Pedro, así como la calidad del guión, porque llena los vacíos emocionales con sutileza y profundidad, dándole a Oberyn el mismo nivel de desarrollo que personajes que han estado en el programa por varias temporadas. Para darle a la actuación una base genuina, Pedro estudió el trasfondo cultural de Oberyn y entrenó intensamente en trabajo con lanza. Como reveló en entrevistas, la personalidad ya intrigante de Oberyn gana profundidad por su relación en pantalla con Indira Varma. Cuando se toma en conjunto, retratan una relación muy sensual pero emocionalmente estable. Pedro contribuye a hacer que la historia de amor en Game of Thrones se sienta real y equitativa, lo que es raro de ver en la serie. Sus escenas vibrantes proporcionan una ventana única de felicidad y liberación en un mundo por lo demás duro. El tributo de Pedro a la herencia dornesa de Oberyn está entre las características más impresionantes de la serie. La región del sur de Westeros de Dorne es reconocida por su fuerte sentido de identidad cultural, independencia obstinada y puntos de vista liberales sobre género y sexualidad. Pedro aprovechó esto, dándole a Oberyn un acento y maneras distintas que lo distinguieron de los nobles formales de King's Landing. Su Oberyn llama con convicción personal, se mueve con gracia felina y habla con una cadencia melódica. Pedro lo retrató con la seguridad y consideración de alguien que genuinamente entendía los riesgos, porque era un revolucionario y no solo otro noble. Entonces, básicamente, solo en 7 episodios, Pedro Pascal se las arregló para retratar tantas cosas a través de su personaje, a pesar de no haber recibido tanto tiempo en pantalla. Este papel fue definitivamente uno de los primeros papeles grandes que obtuvo, y dado eso, hizo un trabajo mucho mejor que cualquier otro podría haber hecho. Debido a esto, también ha estado en películas similares que, esencialmente, representan la misma construcción de mundo. También protagoniza la segunda parte de la popular película de Russell Crowe, llamada Gladiator. Esta segunda parte salió en 2024, con un presupuesto de $250 millones, e hizo más de $400 millones en taquilla. La película trata sobre Lucius, quien se ve obligado a unirse al Coliseo después de que su casa sea invadida por el poderoso emperador romano, años después de ver a Maximus asesinado por su tío. Con ira en su corazón y el futuro del imperio en peligro, se vuelve al pasado por el coraje y la dignidad requeridos para restaurar el esplendor de Roma a sus ciudadanos. En esta película, Pedro retrata al general Marcus Acacius, un personaje fuerte con una relación cercana al legendario Maximus. Es presentado como un hombre que ha sido moldeado por años de deber, conflicto y la tarea demandante de liderar tropas para el imperio más que como un villano. Pedro le da a Acacius un sentido de realismo desde las primeras escenas. Largas declaraciones nunca podrían transmitir la intensidad silenciosa que exuda. Es disciplinado, en control, y se siente como si estuviera cargando fantasmas con él cuando llega al norte de África. Pedro le da peso a Acacius sin decir mucho, dejando que la pasión hierva en lugar de forzarla a la superficie. Este es obviamente un hombre que ha experimentado cosas que nunca olvidará. Pedro también se asegura de que la audiencia lo sienta. El uso de Pedro del conflicto personal para fundamentar a Acacius es lo que lo distingue. Es un general romano que está dedicado al imperio, por un lado. Por otro lado, lleva el recuerdo del honor de Maximus como alguien que una vez lo siguió. La quietud es una herramienta que Pedro emplea. Puedes decir que no dramatiza o sobreactúa por la forma en que sostiene sus hombros o escucha a otras personas hablar. A pesar del hecho de que sus objetivos están en desacuerdo, Pedro evoca un sentimiento casi protector en las escenas con Lucius, el hijo de Lucilla. Retrata a Acacius como un hombre desgarrado entre sus convicciones anteriores y sus directivas actuales, más que como un asesino a sangre fría. Aunque no es una actuación ruidosa, la recuerdas. Pedro se mueve cuando llega el conflicto. Se mueve como si hubiera sido enseñado diariamente y ve la lucha como una responsabilidad más que como un espectáculo. Sus movimientos de espada son nítidos, rápidos y discretos. Es claro que este personaje lucha para poner fin a las cosas más que para impresionar. Pedro puso mucho esfuerzo en entrenar para estas situaciones, y se nota. Cada bloqueo o contraataque parece ganado, y cada movimiento tiene peso. Sin embargo, la emoción subyacente es lo que más importa. Esto no es de su agrado, y muestra sus fallas entre peleas. Le da a Acacius ojos que nunca dejan de recordar y buscar. Eso es lo que lo hace único. Transforma un papel potencialmente directo en uno que se siente conflictuado y humano. Pedro fue el candidato ideal para esta posición. Tiene el mismo carisma que Russell Crowe le dio a Maximus, sereno, intenso y muy íntimo. Pedro, sin embargo, también contribuye a algo más, un sentimiento de introspección, un sentimiento de que el enfoque de este conflicto está ahora en lo que se deja atrás más que en el triunfo. El hombre que representa
Ha sacrificado todo por Roma, y ahora está intentando recordar por qué. La película nunca hace un esfuerzo por retratar a Cassius como completamente bueno o malvado. Pedro tampoco lo empuja en ninguna dirección. Lo retrata como un hombre problemático y arrogante que gradualmente está persiguiendo una verdad no dicha que puede llegar demasiado tarde. Ahora, ya que estamos hablando de segundas partes, uno de los trabajos tempranos de Pedro incluye The Equalizer 2. Pedro retrató a Dave York, el antagonista principal en la película de 2018, The Equalizer 2. Con un presupuesto de producción de más de $62 millones, fue la primera secuela de Denzel Washington. El éxito mundial de taquilla de la película de más de $190 millones demostró que la gente aún estaba interesada en aprender más sobre la historia de Robert McCall. La película, que fue dirigida por Antoine Fuqua, combina venganza personal con acción. Se centra en la búsqueda de justicia de McCall, después de la muerte de un amigo cercano. La personalidad de Pedro es crucial para esta aventura. La presencia de Pedro cambia el tono de la trama y le da a la batalla una dimensión humana que no estaba presente en la primera película, incluso si el enfoque principal de la película es la misión de Denzel. Dave York es presentado como el amigo de toda la vida de McCall y ex colega de operaciones clandestinas. Inicialmente aparece como una figura conocida del pasado, pero a medida que avanza la narrativa, queda claro que es miembro del mismo grupo que cometió los crímenes que McCall está intentando vengar. Pedro interpreta cuidadosamente este giro. Es compuesto y agradable en sus secuencias de apertura, dando la impresión de que él y McCall están relacionados. Sin embargo, Pedro no exagera después de que su verdadero personaje es expuesto. Le da a York la impresión de que aún piensa que tiene razón. La traición es más dolorosa como resultado. Pedro retrata a York de manera sutil. No grita ni se comporta de manera cruel. Más bien, mantiene objetividad y frialdad. Retrata a un hombre que ha llegado a un acuerdo con participar en actividades siniestras. Pedro parece estar intentando persuadir a McCall de que son iguales mientras entrega cada frase con confianza constante cuando York finalmente enfrenta a McCall. El acto de Pedro es efectivo debido a esto. No se comporta de manera malvada. Se comporta como si creyera que simplemente está siendo inteligente en un mundo dañado. La batalla final se vuelve más íntima debido a tal realismo. Pedro le dio a York un sentido de realismo, lo que le presta significado emocional a lo que de otra manera sería solo otro enfrentamiento. El personaje de Pedro proporciona a The Equalizer 2 su ventaja emocional. A pesar del hecho de que el personaje de Denzel es su enfoque principal, el viaje de McCall no se sentiría tan íntimo sin York. La audiencia obtiene un vistazo de lo que McCall podría haber sido si hubiera tomado otras decisiones a través de las escenas de Pedro. York es similar a un espejo en que usa sus talentos y habilidades para sí mismo, en lugar de para otras personas. Pedro lo interpretó directamente porque se dio cuenta de eso. Sin discursos extravagantes, sin acciones locas. Simplemente un hombre que tomó un camino más siniestro y nunca se dio la vuelta. York fue un excelente villano, porque era genuino. Y al igual que todos los papeles discutidos antes, Pedro Pascal también clavó este y lo ejecutó perfectamente. Pero esta película fue un poco aterrizada, con escenas de pelea mano a mano. Si estás buscando algo de ciencia ficción, y más en el género de fantasía, entonces el mejor trabajo de Pedro en ese género sería The Great Wall. La película de fantasía de acción de alto perfil de Zhang Yimou, The Great Wall, fue lanzada en 2016. Fue una de las películas más costosas jamás hechas completamente en China, con un presupuesto de producción de casi $150 millones y protagonizada por Matt Damon. Tuvo críticas mixtas, pero hizo más de $330 millones globalmente. Ambientada en la China antigua, la trama se centra en un grupo de mercenarios occidentales que encuentran la Gran Muralla y aprenden que está siendo usada para proteger contra bestias terroríficas. Pedro coprotagoniza con Damon como Tovar, uno de los mercenarios. El personaje de Pedro en esta película no es muy complejo. El propósito principal de Tovar es proporcionar alivio cómico y asistencia. Frecuentemente hace comentarios secos durante situaciones tensas y es agresivo y sarcástico. Pedro lo retrata con encanto y confianza, pero eso es todo lo que se requiere para el papel. Desde el inicio de la película hasta su conclusión, Tovar no se altera mucho en contraste con sus personajes más complejos. Es inicialmente egoísta y dudoso, y en gran medida permanece así. Como resultado de que la acción y los gráficos sean el enfoque principal, Tovar se convierte en un personaje de apoyo. Pedro aún infunde al personaje con vitalidad. Es entretenido de ver y contrabalancea algunos de los estados de ánimo más sombríos en la película. Le da algo de vida a lo que podría haber sido un personaje sin vida, y sus escenas con Matt Damon tienen una química maravillosa. Sin embargo, no tiene tantas oportunidades para explorar emoción o desarrollo en este papel como las tendría en Oberyn o Cassius. Pedro trabaja lo mejor que puede dentro de las limitaciones de The Great Wall, que no está diseñada para desarrollo profundo de personajes. Es uno de sus papeles más casuales. Es divertido, pero nada demasiado bueno. Pero incluso estas películas son tan mainstream y populares que la gente las ha visto o ha oído de ellas. Profundicemos en algunas de sus películas subestimadas, de las que no mucha gente ha oído hablar.
Ahora, esta es una lista pequeña de películas, porque Pedro Pascal solo ha estado en películas conocidas. Su primera película subestimada es una película espacial llamada Prospect, de 2018. En esta película, Pedro retrata al visitante enigmático Ezra, en una luna alienígena peligrosa. A pesar de ser un thriller de ciencia ficción de bajo presupuesto, con solo aproximadamente $4 millones, la película desarrolló una base de fanáticos devotos gracias a su estética única y construcción de mundo brutal. Esta es la razón por la cual esta película se las arregló para hacer más de $20 millones, lo que es bueno dado lo bajo presupuesto que es. La historia de la película nos lleva a una luna alienígena, mientras un padre y su hija intentan recoger piedras valiosas. Su viaje rápidamente se degenera en una lucha por la existencia, y la niña encuentra difícil lidiar con la avaricia de su padre. La persona de Pedro comienza como una amenaza, pero gradualmente se desarrolla en algo más matizado. Pedro maneja la supervivencia de Ezra con compostura fría. No es obviamente bueno o malo. Se destaca en los duros alrededores a su alrededor, debido a sus patrones de habla formales, incluso poéticos. Mucha de la atención en la película es llevada por Pedro. Él y la joven protagonista están solos en la mayoría de las secuencias, y su dinámica está constantemente cambiando. Nunca sobreactúa y le da a Ezra una fuerza tranquila. Más bien, desarrolla el papel a través del silencio, habla deliberada y gestos menores. Su actuación es tan poderosa debido a esto. Pedro te hace querer seguir viendo a Ezra incluso con una trama sencilla, ya que nunca sabes qué hará después. Le dio a la pequeña película un sentido de grandeza, porque ese es simplemente el tipo de actor que es Pedro Pascal. Trae universos juntos y los hace completos. Espero que les guste este video que hicimos para ustedes sobre Pedro Pascal y casi todas sus películas. Por favor, suscríbanse para más contenido como este.